Del pueblo del Chaco, Gustavo Corregido, en este caso para tratar un tema que afecta a cientos de personas en nuestra región, porque estamos hablando de transporte Chaco y Corrientes. Bueno, hoy mantuvieron una reunión, nos puede comentar quiénes estuvieron presentes y cuál era el temario a tratar en esta ocasión. Bueno, hoy fuimos invitados por el subsecretario de Transporte de la provincia del Chaco, el señor Medina. Muchos funcionarios que tienen que ver con el área de transporte tanto de Corrientes como del área metropolitana de Resistencia, los propietarios de las empresas de transporte del conocido Chaco Corrientes, sus abogados, etcétera, están todos preocupados por la situación judicial. Hay una sentencia firme de la Cámara Federal de Apelaciones que ha anulado las resoluciones que modificaban el valor del transporte público de pasajeros conocido como Chaco Corrientes, una resolución de hace 3 años. Hay que explicar esto, ¿por qué se resuelve recién ahora, ¿no? Bueno, el Juzgado Federal de Resistencia se tomó su tiempo para resolverlo y hoy retrotraer los valores a esos tiempos históricos torna imposible el cumplimiento del servicio de transporte, porque jamás podrían cumplir los costos. Lamentablemente, la responsabilidad de los funcionarios nacionales del gobierno anterior y de este gobierno, que sabiendo cómo iba a terminar esta instancia judicial, todos sabemos qué pasa con las tarifas cuando no se llama audiencia pública. De manera que recién se están acordando en ocuparse de la cuestión. Nos vamos a quedar sin transporte de pasajeros. Bueno, se hizo esta reunión, estuvo invitada también la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, donde no vinieron. Parece que no existimos acá en el norte. A la Comisión Nacional de Transporte no le interesa conocer la realidad por la que estamos atravesando, en los hechos y en el plano judicial, porque tampoco están cumpliendo la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones, lo que a mí vergonzosamente, a mí me da vergüenza, sinceramente lo digo, tener que pedir que un fiscal federal analice si están cometiendo el delito de desobediencia judicial o no, porque hace más de 2 meses que está firme la sentencia y no la cumpla, ¿no? Bueno, en este caso de que la ausencia de las autoridades nacionales convocadas y bueno, el incumplimiento de este fallo, ¿cuáles son las vías que nos quedan para hacer viable este reclamo? Bueno, fue una reunión muy interesante porque los actores del transporte, donde faltó la Comisión Nacional de Transporte, ofrecen las alternativas para salir de este conflicto, donde se explicó cuál es la realidad. Por ejemplo, la tarifa que se está pagando hoy no está subsidiada, porque al estar caída la concesión del transporte hace muchísimos años, técnicamente no le pueden pagar un subsidio. También, como está caída la concesión, no le permiten a los empresarios agregar más frecuencias, de manera que la prestación de servicio es mala, al menos en el cumplimiento de las frecuencias. Y todo esto hay que corregirlo para mejorar el servicio de transporte de calidad de pasajeros, pero claro, esto lo tienen que decidir las autoridades nacionales, y es una vergüenza que nuestros representantes, a los quienes nosotros los elegimos y les dimos unas funciones para que representen los intereses del pueblo, no lo están haciendo. Hoy miles y miles de personas transitan todos los días a través de un transporte que es absolutamente indigno para ir a trabajar y a estudiar. En este caso estuvieron presentes los empresarios, que son un sector a los que generalmente se los culpa también y se los señala en muchas ocasiones como por aumentos arbitrarios, por malos servicios. ¿Cuáles fueron los planteos que hicieron desde su parte? Los empresarios del transporte no tienen mayor responsabilidad porque son las autoridades nacionales las que tienen que llamar a licitación, por ejemplo. Hace más de 20 años que no se llama a licitación, y Resistencia y Corrientes han crecido en una forma importante. Necesitamos nuevos recorridos, eso se establece en la licitación. ¿Cuáles van a ser los recorridos? Porque eso determina el precio, después la cantidad de kilómetros recorridos. ¿Cuáles van a ser los distintos recorridos? ¿Qué unidades se van a exigir a los transportistas que coloquen? Si van a tener aire acondicionado, bueno, todos tienen que tener rampa por ley para discapacitados, si los pisos van a ser bajos, si los colectivos van a ser articulados, todo eso se va a definir en la licitación. Y por supuesto también tienen que llamar a una audiencia pública para transparentar las tarifas y explicarle a la gente cómo se compone la tarifa, cuáles son los costos que tienen los empresarios y cuáles son los beneficios.
que se van a llevar por prestar el servicio de transporte de pasajeros. Esto es muy sencillo de llevar adelante, es más, es un modo de llevar adelante el servicio que se hizo históricamente, pero tanto el gobierno nacional anterior, varios gobiernos nacionales anteriores, mejor dicho, y este gobierno nacional no se están ocupando de la jurisdicción del transporte Chaco-Corrientes para que nosotros mejoremos nuestra calidad de vida en la región. Bueno, no habiendo audiencia pública, no habiendo licitaciones, ¿cómo se seguirá apelando a que se cumplan estos pasos, que mejore el transporte, o por lo menos si hay aumentos, que los usuarios tengan un buen servicio, tengan más frecuencias y este tipo de situaciones? Bueno, la pregunta es interesante, ¿cómo sigue? Porque la justicia es la expresión máxima de la defensa de nuestros derechos. Nosotros cuando tenemos un problema, un conflicto con alguien, ¿quién lo resuelve? La justicia, dice quién tiene el derecho. Y ahí continuamos viviendo en un Estado de Derecho. Pero si el propio Estado Nacional no cumple con las sentencias, estamos como en un estado de naturaleza, donde cada uno hace lo que quiere, el Estado Nacional no cumple con su función, los empresarios siguen prestando un servicio sin una normativa moderna que los obliga a cumplir un servicio adecuado, y nos obligan a pagar tarifas que son absolutamente arbitrarias. La verdad que si no cumplimos con los fallos judiciales no nos quedan mayores alternativas, no tenemos ninguna otra alternativa. ¿Se ha hablado para elevar a los máximos representantes que serán los gobernadores de ambas provincias para plantear este tema a nivel nacional? Sí, en la reunión de hoy se preparó una serie de pedidos que firmaron todos los presentes, que tiene que ver con propuestas para mejorar las condiciones del transporte Chaco-Corrientes. Pero esto es lo que se debió haber hecho hace muchísimos años, claro. Una cuestión lógica, coches nuevos, subsidios, que se les pague el subsidio de los empresarios para que las tarifas no sean tan caras, llamar a licitación para los nuevos recorridos, lo mismo que te relaté hoy. Le están pidiendo a Dietrich, que va a venir mañana, miércoles va a estar en Corrientes, por otro tipo de reunión, no es que vino por este tema, donde en definitiva se le va a pedir que se ocupe de sus funciones, que se ponga a trabajar. Señor ministro, en definitiva quiere decir eso, póngase a trabajar, que para eso lo pusieron ahí, para administrar el transporte de la nación. Bueno, acá en Chaco y Corrientes necesitamos que vengan a trabajar y a asumir sus responsabilidades. Bueno, ¿quedaron en la agenda tras esta reunión algunas otras reuniones para próximamente? Sí, vamos a esperar la respuesta de la Nación, esto en el marco de la reunión de hoy. Pero nosotros desde la Defensoría seguimos trabajando en que se le apliquen multas a estos funcionarios nacionales que no cumplen con la sentencia, y estamos yendo por la responsabilidad penal de ellos. Claro que esto no va a mejorar el servicio de transporte de pasajeros, pero esperemos que sea un modo de que cumplan la sentencia, ¿no? ¿Los usuarios, de su parte, pueden hacer algo? ¿Se les puede instruir en algún camino? Los usuarios tienen que seguir viajando en las condiciones en que lo están haciendo ahora, no hay otra alternativa. Y bueno, esperemos que este gobierno cumpla con la Constitución y las leyes. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema aprovechando que tenemos su visita en el estudio. Tenemos otros servicios que también han sido conflicto desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, SAMEP, que está por implementar un nuevo aumento, y bueno, los de SECHEP, que ya se han registrado distintas subas y ahora podrían alzar su tasa aún más. ¿Cómo se encuentran estas dos situaciones de servicios fundamentales para la población? Bueno, está muy buena la pregunta porque me sirve para aclarar que el defensor del pueblo no está para evitar las modificaciones de las tarifas. Es una decisión política y una necesidad que surge de los costos y los beneficios que deben tener las empresas. Es una cuestión lógica. Lo que nosotros hicimos desde la Defensoría es hacer cumplir la Constitución y las leyes en lo que tiene que ver con la falta de las audiencias públicas. Algunos dicen que las audiencias públicas no sirven para nada, pero en realidad son muy útiles porque permite controlar la composición de las tarifas y el desarrollo de las audiencias públicas. Nosotros hemos anulado 2 audiencias públicas, una de la provincia del Chaco y otra de la ciudad de Resistencia, porque estaban mal desarrollados sus estudios de costos, y eso demuestra que la audiencia pública es necesaria, porque si no
históricamente nos fijaban una tarifa, la gente se enojaba unos días y después la seguía pagando. Y en la primera vez que anulamos la tarifa del transporte de pasajeros en Resistencia, demostramos que las tarifas estaban infladas. De manera que las audiencias públicas son muy útiles. Y en lo que vos me preguntás en relación a la tarifa de SECHEP, la audiencia pública que se llevó en Campo Largo, donde yo no estoy en absoluto de acuerdo que se haya hecho la audiencia en ese lugar, porque pareciera que se querían asegurar la menor participación posible de la gente, lo hubieran hecho en un lugar más accesible, ¿no? O por ejemplo realizar varias en distintas o hacer varias, que una sea vinculante, pero que hagan varias informativas para que la gente conozca cuál es particularmente la empresa SECHEP atraviesa un momento financiero muy difícil, y sería muy bueno que la gente, el pueblo del Chaco, conozca a SECHEP. SECHEP es una empresa muy querida por los chaqueños, de manera que sería oportuno que hagan estas audiencias informativas que yo se las solicité al señor presidente. Pero en definitiva, el estudio de costos que se llevó adelante en Campo Largo es un desarrollo muy largo. Yo lo presencié en la ciudad de Saspeña, previo a la audiencia, con técnicos y académicos de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Asociación de Profesionales de Ingenieros, Arquitectos de la provincia del Chaco, que colaboraron con la Defensoría para analizar el desarrollo del estudio de costos y darle más transparencia a la audiencia pública. Bueno, estos participaron de la audiencia en su análisis y expusieron de que el desarrollo de las fórmulas era armónico, de manera que no había ninguna cuestión que objetar. Pero claro, todos decimos, el promedio del aumento de la necesidad del ajuste tarifario es 56,22%, es una barbaridad, ya no lo podemos pagar con los recientes aumentos que tuvimos, no lo podemos pagar, ¿cómo nos van a aumentar de nuevo? Y la gente tiene razón, la gente ya no puede pagar más, sería un aumento absolutamente inoportuno, porque la economía de la gente ya está pagando con mucho esfuerzo las facturas de gas. Pero esa es una cuestión objetiva de la necesidad de la empresa SECHEP, de aumentar la tarifa para soportar los costos de la distribución de energía eléctrica. Y por otro lado tenemos la necesidad política o la oportunidad política que la maneja el Poder Ejecutivo de la provincia de o aplicar ese porcentaje o uno menor o no aplicar ninguno, como lo han expresado, de que no es el momento de ajustar las tarifas. Bueno, Laura, una última pregunta. Bueno, sí. Bien nos aclaraba que en caso de aumentos, bueno, la población no es el responsable el defensor del pueblo, sino que en hacer cumplir distintos derechos. ¿En qué casos puede acudir aquella persona que nos está viendo del otro lado, tener el conocimiento de que debe recurrir al defensor del pueblo en ciertas situaciones? Bueno, la Defensoría del Pueblo es un órgano extrapoder y que defiende los intereses de la gente ante las acciones u omisiones arbitrarias del Estado. Cuando el Estado lleva adelante, por ejemplo, una acción administrativa como una modificación de tarifa sin audiencia pública, ahí está la Defensoría del Pueblo con la legitimación procesal para poder intervenir en la justicia. O cuando el Estado omite algo, por ejemplo, tenemos 2 juicios ahora llevando adelante contra la Municipalidad de Resistencia y contra la provincia, porque omite exigir a los empresarios del transporte la colocación de las rampas para discapacitados. Y después, por supuesto, cuando un vecino presenta una nota para poder sacar un árbol, o una nota que tiene las zanjas sin mantenimiento, o que hay un baldío abandonado y hay alimañas, o entra gente, es un lugar peligroso, la falta de alumbrado público, todo lo que tenga que ver con la administración pública, los registros civiles, la salud pública, la educación, la seguridad, y también tenemos competencia con organismos nacionales, de manera que tenemos una competencia amplísima. Y bueno, tenemos que estudiar gran diversidad de temas y tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por tu visita. Y bueno, invitamos a toda la comunidad entonces a, en estos casos, acercarse a la Defensoría del Pueblo y contactarse con ustedes. Y bueno, y tenemos, quiero aprovechar porque la gente tiene la idea primitiva de que para hacer un reclamo tienen que ir al organismo.
Y es importante que trato de inculcárselo a todo el interior, que lo hagan por las vías electrónicas. No hace falta que vengan personalmente ni firmen nada. Estos son todos reclamos informales, de manera que estamos comunicados por distintos medios sin que la gente que se queja, generalmente humilde, no tiene que gastar un peso en ir hasta la Defensoría. Nosotros los llamamos, nos comunicamos, les informamos cómo van evolucionando los trámites, sin que tengan necesidad de ir a la Defensoría del Pueblo. Bueno, ¿cuáles son estos medios electrónicos a los que pueden recurrir? Bueno, tenemos la página web, tenemos mi Facebook personal, que es muy concurrido, el Facebook de la Defensoría, tenemos Twitter, y ahí están todos los teléfonos. Mis teléfonos están expuestos en mis páginas sociales, así que es muy fácil encontrarnos. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muy buenas noches. Seguimos entonces, después de esta completa entrevista con Alejandro, seguimos con Somos Noticias, primera edición.